¿Cómo están, chicos? Comenzamos con el curso de matemática de segundo. En esta semana 31, quien les habla, la profesora María Laimito. La competencia a trabajar durante esta semana es que resuelvan problemas de forma y movimiento y localización. Nuestro propósito es que establezcan relaciones entre las características y propiedades medibles de los objetos reales y representarán con dibujos materiales concretos y lenguaje geométrico las relaciones entre las propiedades del perímetro y área de cuadrados y triángulos. Asimismo, emplearán estrategias de recursos y procedimientos para determinar su perímetro y área, y justificarás con conocimientos geométricos la relación y propiedades entre objetos y formas geométricas. Entonces, empezamos. Inicio entonces a esta primera situación. En un cuadrado mostrado cuya área es 64 centímetros al cuadrado, calcula el perímetro. Describe tu proceso de resolución indicando los procedimientos seguidos. Entonces comenzamos dándole solución. ¿Qué vamos a hacer primero? Hallaremos el lado del cuadrado. Para ello tenemos una información, que el área de este cuadrado es de 64 centímetros al cuadrado. Entonces, a través del área, vamos a comenzar a hallar su lado. El área de un cuadrado es igual a lado por lado o L elevado al cuadrado. Entonces, yo ya conozco el área. Me ha dicho que vale 64. Entonces, lo voy a reemplazar 64 por L elevado al cuadrado. Para poder eliminar esta potencia, pasa al otro lado como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 64 es 8. También podría ser menos, pero para nuestro trabajo de hoy día se tiene que tomar el lado positivo. Por lo tanto, el lado de este cuadrado tiene una medida de 8 centímetros. Conociendo ya el lado del cuadrado, procedemos a calcular lo que se nos está pidiendo, el perímetro. ¿Y qué es el perímetro? Es la suma de todos los lados, ya que un cuadrado tiene sus 4 lados iguales. O también lo podríamos expresar como 4 veces el lado. Y podríamos decir 4 por 8, porque 8 es el valor que ha tomado el lado. Entonces, el lado de este cuadrado vale 8, multiplicado por 4 sería 32 centímetros. Es decir, el perímetro total de este cuadrado es el 32 centímetros. Concluyendo, primero hemos hallado el lado del cuadrado a través del área, después procedemos a calcular el perímetro, que de este cuadrado nos ha salido 32 centímetros. Continuamos entonces. Considerando los datos de la situación anterior, comprueba con un ejemplo cómo sería posible calcular el área de un cuadrado conociendo su perímetro. Describe tu proceso de resolución, indicando los procedimientos seguidos paso a paso. Entonces, en esta ocasión, vamos a darle solución, indicando que hallaremos el área del cuadrado cuyo perímetro es 32 centímetros. Es decir, en este caso conocemos el valor del perímetro y lo que queremos hallar es el área. Sabemos que un cuadrado tiene 4 lados iguales. Por lo tanto, su perímetro es la suma de todos sus lados, que viene a ser 4 veces su lado. En esta ocasión conocemos el valor del perímetro, que es 32, por lo cual reemplazamos. 32 es igual a 4 veces su lado. Este 4, por una operación, lo pasamos a dividir y sabemos que el lado es igual a 8. Obteniendo el lado, ya podemos entonces decir que podríamos hallar el área. ¿Cómo se halla el área de un cuadrado? El área de un cuadrado es lado por lado, o lado elevado al cuadrado. Es decir, el área va a ser el lado, que en este caso vale 8, elevado al cuadrado, y 8 por 8 me daría 64 centímetros cuadrados. Por lo tanto, su área es igual a 64 centímetros al cuadrado. Es decir, en conclusión, primero hallé el lado del cuadrado, pero esta vez a través
del perímetro. Después procedí a calcular el área de este cuadrado con su fórmula y nos dio que era 64 centímetros al cuadrado. De situación. En esta ocasión se nos dice que el triángulo ANP está formado por triángulos equiláteros de 8 centímetros cada lado. ¿Cuánto suman los ángulos internos del triángulo ANP? Vamos a darle solución. Nuestro triángulo ANP nos preguntan cuánto suman sus ángulos internos, es decir, estos ángulos teta, alfa y beta. Y por una regla de triángulo sabemos que los ángulos internos de un triángulo siempre suman 180 grados. El triángulo ANP está formado por triángulos equiláteros de 8 centímetros de lado. ¿Cómo podremos calcular el perímetro y área del triángulo ANP? Justifica tu solución. Entonces le damos solución. En este triángulo, muy bien, dice, pequeños triángulos equiláteros. ¿Qué era un triángulo equilátero? Sí, tienes razón. Es aquel cuyos lados todos son iguales. Es decir, si cada vale 8 centímetros, todos los pequeños lados valen 8 centímetros. Ahí lo voy ubicando. 8 centímetros, 8 centímetros, 8, 8, 8. Es decir que cada ladito de cada triángulo pequeño, su lado vale 8 centímetros debido a que es un triángulo equilátero, el cual ya sabemos que tiene todos sus lados iguales. Ahora, ¿cómo podemos calcular el perímetro y el área del triángulo? Al conocer la medida de sus lados, podemos decir de este triángulo que cada lado medirá 16 centímetros. ¿Por qué? 8 más 8, 16. Así sucesivamente sería 16 y sería 16. Es decir, el lado de este triángulo ANP tiene 16 centímetros cada lado. Entonces, calculamos el perímetro. El perímetro, ya saben, es la suma de sus lados. En este caso serían 3 lados. O podríamos expresarlo como 3 veces su lado, porque el triángulo tiene 3 lados. 3 por 16, que es lo que equivale cada lado, y multiplicado me daría 48 centímetros, el perímetro. Y también podríamos hallar el área, y calculamos el área de un triángulo equilátero utilizando su fórmula, que es lado elevado al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 3 dividido entre 4. Aplicando esta fórmula tenemos que el lado en este ejercicio o en este ejemplo es 16 elevado al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 dividido entre 4 nos da 256 por la raíz cuadrada de 3, 1,732 dividido entre 4, aproximadamente 110,85 centímetros al cuadrado. Entonces podríamos decir o justificar la solución. Primero hemos hallado el lado del triángulo, luego el perímetro y mediante el uso de la fórmula especial calculamos el área del triángulo equilátero. No te olvides, esta fórmula solamente es para un triángulo equilátero. Siguiente situación. En el triángulo mostrado, calcule el área del triángulo. Suma la medida de los ángulos internos. Calculamos el área. Como es un triángulo equilátero, ¿por qué? Porque tiene todos sus lados iguales, cada lado vale 8 centímetros, entonces aplicamos la fórmula. Lado elevado al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 dividido entre 4. Entonces podemos decir 8 al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 dividido entre 4, lo cual nos da 64 por 1,732 dividido entre 4 y nos da aproximadamente la medida del área de 27,712 centímetros al cuadrado. Y la suma de las medidas de sus ángulos internos, ¿te acuerdas? ¿Cuánto suma los ángulos internos de un triángulo?
Sí, tienes razón, suman 180. Y acá lo podemos comprobar también, porque un triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales y también sus tres ángulos iguales. Entonces, la suma de los ángulos internos de este triángulo equilátero sería 60 más 60 más 60, 180 grados. Y podemos comprobar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Recuerda. Hay tres tipos de triángulos según la medida de sus lados. Si los tres lados tienen la misma medida, se llama equilátero. Si solo dos lados miden igual, se llama isósceles. Y si sus tres lados tienen distintas medidas, se llama escaleno. También no olvides que la suma de la medida de los ángulos internos siempre van a sumar 180 grados. Y que el perímetro es la suma de todos sus lados. Y además que hay una fórmula especial para calcular el área de un triángulo equilátero, que es lado elevado al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 dividido entre 4. Bueno, terminamos con esta frase. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Entonces no te des nunca por vencido. Gracias, nos vemos pronto.